Hola, esta es nuestra presentación para el proyecto final del curso de Herramientas Computacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Nuestro grupo está conformado por Felipe Gómez, Julián David Jiménez, Carlos Andrés del Valle y Andrés Felipe Vargas. El problema que presentamos es uno propuesto por el IPT, International Physics Tournament. El objetivo del proyecto es estudiar reacciones en cadena, en este caso mediante un conjunto de trampas de Hatton y pimpones encerrados en una caja. La intención es ver entonces para qué densidades de trampas en la caja se genera una reacción en cadena. Es una analogía sobre cómo el distanciamiento entre individuos puede prevenir el esparcimiento de un fenómeno. Vamos con la física del problema. Asumimos las pelotas de ping-pong esféricas. Cuando colisionan, la distancia de interpenetración S se utiliza para modelar la colisión. En la colisión aparece una fuerza asociada al choque elástico y otra asociada al choque inelástico. La fuerza de Hertz modela el choque elástico y el choque inelástico se divide en dos: una componente normal al choque que tiene que ver con la deformación y una componente tangencial que tiene que ver con la fricción entre las pelotas. Las pelotas pueden girar. Los choques con las paredes se modelan de la misma manera. Para la colisión con las trampas se hace un modelo similar. Hay una colisión elástica con la varilla dada por la fuerza de Hertz y una colisión inelástica que nuevamente tiene una componente normal asociada a la deformación y una tangencial asociada a la fricción. La varilla se mueve tan rápido que la fricción siempre es cinética y la varilla va de un lado a otro en un solo delta t de la simulación. Para que la trampa imprima el mismo impulso sobre cada pelota sin importar el delta t, la magnitud de la fuerza de la trampa es la siguiente. Las trampas están fijas en el piso, así que no se pueden mover. Lo más importante para este modelo es conocer el lugar donde la varilla golpea la pelota. La dirección de la fuerza normal será la dirección de la velocidad lineal de la varilla en el punto de contacto. Esta dirección se encuentra utilizando algunas relaciones vectoriales y la geometría del problema. La velocidad inicial que transfiere la trampa a la pelota se calculó experimentalmente. En el experimento se observó que la pelota se desvía ligeramente de manera diferente cada vez que se repite. Es por esto que para darle realismo al modelo se añadieron dos variables aleatorias que distribuyen normal, centrada en cero, y varianza determinada experimentalmente, que añaden una pequeña perturbación en la dirección de la fuerza que hace la trampa. Para poder modelar correctamente el sistema en cuestión se requería un cierto entendimiento con respecto a las escalas de los parámetros a usar. Teniendo esto en cuenta, se realizó el siguiente experimento para determinar la dirección y velocidad inicial de una pelota impulsada por una trampa. Se ubicó una trampa de ratones pegada al piso con cinta adhesiva. Sobre ella se colocó una pelota de madera para simular la pelota de ping-pong y se activó la trampa varias veces. Para cada lanzamiento se ubicó un papel milimetrado con papel carbón encima cerca del punto de caída de la pelota para marcar la posición donde está caída. Posteriormente se recolectaron estos datos en la siguiente gráfica, de donde se estimó la desviación azimutal de la dirección. Además, se midió el tiempo de vuelo con dos cronómetros sincronizados, tal que uno paraba en la salida de la pelota y otro en la llegada, para posteriormente restar las dos mediciones. De este modo se determinó la magnitud de la velocidad inicial de la pelota y la dirección polar de lanzamiento con su respectiva desviación. El programa se compone de 5 partes principales: la definición de funciones, estructuras, inicialización del sistema, pasos de tiempo, cálculo de fuerzas e impresión de los datos. En header.cpp definimos la estructura config, que contiene los parámetros de la simulación, los cuales serán leídos desde un archivo de texto por la función initData, quien además verifica algunas condiciones de funcionamiento del sistema. Luego se llama a la función start, quien inicializa las trampas y pelotas en el fondo de la caja en un arreglo cuadrado. Por esto el número de trampas debe ser un cuadrado perfecto. Adicionalmente se coloca la pelota que activa la reacción. Para esto existen otras dos estructuras, body y trap, que contienen los datos mecánicos de los pimpones y las trampas de Hatton. En la función timeStep se comunican primero los datos apropiados con la función ghost para revisar qué trampas se han activado. Luego, con el método de integración PEFRL de orden 4 se modifican las posiciones y velocidades de las pelotas. Para esto se deben hacer 4 comunicaciones y modificaciones de los datos. Una vez se actualizan los pimpones, se cuentan y borran las trampas que se activaron, teniendo cuidado de comunicar estos cambios a los procesos adyacentes.
Compute Force evalúa las fuerzas gravitacionales, de contacto con paredes, otras pelotas y trampas activas. Ghost. Primero creamos las funciones límites. Limbo Up y Down revisan las pelotas que han salido del dominio, las copian al vector ball send up o down apropiadamente y las borran del vector local de pelotas. Luego buscan las pelotas que están en las regiones compartidas. Estas se añaden también a ball send up o down apropiadamente. Las funciones limb trap up y down añaden al vector trap send up y down las trampas que siguen compartiendo con los procesos adyacentes. Finalmente, Ghost hace comunicaciones. Revisa primero la frontera superior con limb ball y trap up, haciendo una comunicación secuencial desde el primer proceso hasta el último. Una vez se ha recibido información del proceso anterior y enviado al siguiente, se revisan las fronteras inferiores con limb ball y trap down, para que el último proceso inicie comunicaciones en cadena hacia pit-1, teniendo cuidado de solo hacer comunicaciones cuando existan pit+1 o pit-1. Así, al terminar Ghost, todos los procesos tienen información de pelotas y trampas en procesos adyacentes que pueden afectar el movimiento o activaciones locales. Tests. Como secciones importantes del programa, haciendo uso de la herramienta Catch2, se verificaron diferentes condiciones que garantizan el funcionamiento óptimo de la simulación. Se comprobó que en ningún momento cambie el número de pelotas totales. Asimismo, se comprueba que las pelotas siempre estén dentro de la caja o a menos de 4 radios por fuera. También se revisa que la energía siempre sea un número positivo y no tenga overflow. Esto porque para determinadas condiciones la energía puede tomar valores demasiado altos. Además, se comprueba que nunca se hagan envíos del primer procesador hacia abajo y del último procesador hacia arriba. Como un chequeo adicional al movimiento, se inicializa solo una pelota sin velocidad a determinada altura y se exige después de algunas iteraciones que su componente en Z nunca supere la altura inicial. Los programas se corrieron 10 veces, desde 1 a 12 procesadores para múltiples tamaños del sistema. Promediando y calculando las desviaciones apropiadas para speedup y eficiencia paralela, encontramos que en el problema presentado en este proyecto es muy beneficiosa la paralelización, ya que el speedup y la eficiencia paralela para un número de procesadores mayor a 1 superan las métricas arrojadas por un solo núcleo. Investigando, encontramos que existen casos llamados superlinear scaling, donde el programa explota mucho al tener una mayor capacidad de memoria. Además, los resultados arrojados por distintos totales de núcleos son prácticamente idénticos, por tanto, no se generan errores significativos por comunicación de datos. Después de correr la simulación para distintas condiciones iniciales, se encontró que la proporción de las trampas activadas en el tiempo se comporta como la distribución de probabilidad gamma, donde la densidad es inversamente proporcional al punto en el que la curva llega al máximo. Se debería cumplir que los parámetros de la distribución de densidad y de probabilidad acumulada deberían tener los mismos parámetros, pero esto no ocurre por causa de ruido en los datos de los porcentajes no acumulados. El comportamiento de la energía tiene un pico y después empieza a disminuir debido a la fricción y a que los choques con las paredes son inelásticos. La etapa de crecimiento se comporta como la distribución acumulada gamma y la etapa de disminución se comporta exponencialmente. La distribución gamma usualmente requiere que la variable aleatoria describa el tiempo de ocurrencia de un proceso de Poisson. En nuestro modelo esto se cumple aproximadamente. Para un momento arbitrario, el promedio de activaciones en un pequeño intervalo es constante, ya que aún si se activan más trampas y por ende se liberan más pelotas, a su vez disminuye el número de trampas a activar. Así es válido afirmar aproximadamente que el porcentaje de activaciones se distribuye como gamma, teniendo en cuenta las otras características de un proceso de Poisson. A su vez, como la energía liberada es proporcional al porcentaje de activaciones, se tiene que en un comienzo la gráfica de energía se comporta proporcional a la probabilidad acumulada de la función gamma. Ya cuando la cantidad de activaciones es apreciablemente baja, la pérdida de energía del sistema predomina, con lo que la gráfica se vuelve enteramente decreciente. Además, se determina que este decrecimiento es de forma exponencial, lo cual tiene sentido en cuanto a que hay múltiples partículas que pierden energía mutuamente y con las paredes. Con base a esto se calculó para densidades entre 0.07 y 0.25, dos parámetros, uno asociado a la tasa promedio de energía que gana una pelota en el sistema y otro asociado a la tasa de pérdida por fricción. Así se encontró en la gráfica anterior, y en base a esta se concluyó que para valores a 0.07, la tasa de crecimiento predomina, con lo que la reacción en cadena ocurre para densidades mayores a esta.